íbamos a ocupar esta hora del teórico para hacer un repaso de las unidades que van al trabajo integrador. La propuesta era resolver una actividad integradora que tomamos, en este caso, en el año 2022, y después, a partir de ahí, todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Lo mismo si tienen alguna duda con respecto al parcial, también eh, me la pueden hacer. No sé si mientras esperamos que lleguen más, si tienen alguna duda con respecto a los ejercicios del parcial o algo, o a las teóricas, lo que quieran, ¿no? Profe, una consultita, porque a mí me tocó el trabajo, bueno, cuando hice el flujo de fondos, el capital de trabajo se recuperaba al 100%. Y yo en mi caso lo que hice fue, como se recuperaba, calcularle el impuesto. Y en los comentarios decía como que no corresponde. No Claro, me quedó claro eso en realidad, ¿me lo podría explicar? sí, porque el impuesto es impuesto a las ganancias. Lo que grava es el resultado. Si recupera el 100%, no hay ningún resultado, no hay ni pérdida ni ganancia, no hay nada que esté grabado por el impuesto. El capital de trabajo viendo ahora son las cuentas por cobrar, es decir, se termina el proyecto, vos cobrás todas tus cuentas, pagás a tus proveedores y te quedás con ese dinero. Entonces, si recuperas el 100%, no hay pérdida. Si hubiese una pérdida porque hay deudores que no te pagan o eso sí estaría, tendrías un quebranto que podrías deducir del impuesto y pagar menos impuesto a las ganancias. Es decir, el capital de trabajo no es un resultado, es un recupero de las cuentas por cobrar, de lo que vos tenés en los activos corrientes, que pagas a tus proveedores y te recuperas ese dinero. Entonces, solamente es raro que haya ganancia en el recupero del capital de trabajo. Sería si cobraras algún interés o algo que pueda haber ganancia. Si no, generalmente lo que hay es pérdida porque a veces no se recupera el 100% porque hay incobrables o algo. Sí. Sí, bien, profe, Ahí gracias. va directamente el recupero del capital de trabajo y nada más. Es decir, ahí hubo de varios temas, es decir, no sé si ahora lo alcanzaron a entender un poco mejor, ahora que estamos viendo específicamente capital de trabajo, pero el capital de trabajo es el dinero que tenemos invertido en los activos corrientes. Entonces, si ustedes al inicio invirtieron, no sé, 1.000.000, pero después invirtieron 2, después invirtieron 3 y al final tienen 6, eso es lo que van a recuperar, porque ustedes, si terminan el proyecto, van a cobrar sus cuentas por cobrar, no por terminar el proyecto le van a regalar a sus clientes, no, los van a dejar sin cobrar. Entonces, recuperan, digamos, cobran sus cuentas por cobrar, pagan a los proveedores y ese dinero queda para la empresa. Ese es el recupero del capital de trabajo. Entonces, siempre es el recupero del capital de trabajo que tenían invertido al final. Si hay, generalmente en los ejercicios lo único que puede haber con efecto impositivo es pérdida, que no se recupere el total porque hay incobrables, hay clientes que no nos pagan. Entonces, en ese caso, si yo tenía que recuperar 6 y recupero 5, hay una pérdida de 1 y eso sí genera un ahorro impositivo de la alícuota por esa pérdida. Pero si se recupera el 100%, no hay ni pérdida ni ganancia, entonces no hay ningún efecto impositivo. Podemos decir que todo el efectivo que pusimos se convirtió en efectivo de vuelta. Claro, ahí realmente, digamos, se recupera todo lo que está en la, porque digamos, nosotros estamos trabajando bajo el supuesto de que el proyecto se termina. Entonces, liquidamos los activos fijos y recuperamos el capital de trabajo. No, ahí lo trabajamos como recupero de la inversión. Claro, todo es recupero de la inversión. Claro, pero lo separamos en capital de trabajo y la inversión en activos fijos, bueno, Sí, por lo sí, menos yo lo separo.
siempre, digamos, porque el activo fijo, en general nosotros, por los casos que manejamos de inversión, para simplificar, suponemos que hay una inversión inicial y nada más. En varios proyectos puede haber inversiones durante la vida del proyecto y liquidaciones también durante la vida del proyecto. Nosotros simplemente eso lo simplificamos viendo al inicio y al final, pero siempre ustedes en general, nosotros tenemos el esquema de flujo de efectivo operativo, la inversión en activos fijos y en capital de trabajo neto. ¿Alguna otra duda? Yo tengo muchas dudas, pero respecto a Beta. Sí, ¿qué dudas tenés? No, pero supongo que más adelante en el ejercicio lo vamos a ver. La forma en que el libro plantea cómo desapalancar Beta. No, nosotros no le pedimos apalancar y desapalancar Beta. Bueno, porque nos pide que en el punto B de esta actividad 2022 nos pide cuál es el beta de la empresa. Entendí que era el beta de los activos. Sí. Y lo que hace la cátedra es poner el costo promedio ponderado de capital en la fórmula del KPM y despejar beta. Pero en realidad el libro lo que dice es que se tiene que dividir por uno más la estructura de deuda por uno menos la... Ya después, después te lo aclaro cuando veamos en el ejercicio el beta de los activos, el beta de las acciones y eso. Dale, dale. Y quería saber si lo tenía que comparar con el beta que nos daba, porque el de la industria, o sea, No, o no, bueno, no sabía cómo compararlo, decirle sí, es verdad que es más riesgoso, pero no sé. bueno, Bueno, ahí lo vemos acá, plantea algo así en esta actividad. Bueno, la actividad plantea que hay una empresa, Propasto Sociedad Anónima, dedicada a la producción y distribución de alimentos con base de productos orgánicos. Esta empresa se encuentra analizando el lanzamiento al mercado nacional de una nueva línea de sus productos. O sea que ustedes, yo siempre les digo, vayan leyendo y viendo qué es lo que tienen que hacer. Yo siempre les aconsejo que primero hagan una lectura total para ver y después empiecen a analizar cada uno de los párrafos si tiene información relevante o no, porque acuérdense que no siempre toda la información que les damos sirve para algo. Algunas veces precisamente están para ver si saben que no deben considerar. Entonces, por un lado, vemos que ya el primer dato que tenemos es una empresa que ya está en marcha y lo que hace es ahora analizar otro proyecto. Dice, el horizonte del proyecto es de 5 años y para llevarlo a cabo, la firma deberá comprar nuevos equipos por un total de 21 millones. Los nuevos activos se deprecian en 6 años según las normas impositivas y al final de los 5 años de duración del proyecto, los equipos podrán venderse al 20% de su valor de compra. Los costos fijos de producción y comercialización actuales de la empresa totalizan 3 millones anuales y la producción y comercialización de la nueva variedad de productos bajo estudio incrementarán esos costos fijos en 600.000 pesos. El costo variable es de 400 por cada unidad. Para el lanzamiento del nuevo producto se deberá comprar materia prima por 5 millones, pero gracias al poder de negociación de la firma con sus proveedores, perdón, esto financiarían esas compras en un 60%. Adicionalmente, se han estimado los siguientes montos totales necesarios de capital de trabajo neto y nos da los montos del capital de trabajo neto al final de cada año. Al finalizar el 5.º año, podrá recuperarse el 80% de su valor en libros.
La firma, me voy a sentar para ir, la firma ha contratado los servicios de una consultora en la preparación de estudios de mercado de ventas esperados de la nueva línea de productos para los primeros 2 años de... Se me mueve el micrófono. Las ventas perdón, se han estimado que para los primeros 2 años de ejecución del proyecto, las ventas totalizarán 100.000 unidades anuales y durante los 3 últimos años en 130.000 unidades anuales, a un precio de venta unitario de 500. Se ha previsto también que la venta de los productos actuales puede ver afectada por el nuevo lanzamiento de 300.000 pesos en términos de contribución marginal anual. Antes, la consultora ha cobrado 1.000.000 pesos que solo ganar una cuota extra de 500.000 al finalizar el primer año. Después tenemos información sobre la estructura de financiamiento capital, nos da la razón objetiva de endeudamiento sobre E de 0,60, información sobre el patrimonio neto, tenemos el precio de cotización actual de cada acción que es 100, el último dividendo pagado fue de 20, sobre la tasa de crecimiento, le comenta que en base a la experiencia trabajaban con una tasa de crecimiento del 5% anual, que es lo que venía creciendo la empresa en promedio y que se espera se mantenga durante la duración del proyecto. Beta de las acciones de la empresa es 1,20, el valor de mercado de las acciones de la empresa es un 50% mayor que el valor contable de las mismas. El último estado de situación patrimonial de la empresa arroja la siguiente información. El pasivo, según balance, está compuesto por un 20% de deuda con proveedores a un plazo de 60 días con un descuento por pago de contado del 6%. Un 20% de deuda bancaria con vencimiento a 6 meses e intereses semestrales a una tasa efectiva semestral del 15% que se renovará a su vencimiento. Un 60% está compuesto por una deuda en obligaciones negociables emitidas hace un año a un plazo de 4 años con pago de intereses semestrales a una tasa cupón del 24%, tasa nominal anual, y amortizaciones anuales iguales. En la actualidad, la obligación negociable cotiza al 95% ex cupón. La información disponible en el mercado de capitales es que la prima por riesgo esperada del mercado es del 17% y el rendimiento promedio del mercado el 23%. La empresa tributa impuesto a las ganancias a una tasa del 30%. Lo primero que se pide es que usted debe aconsejar sobre la conveniencia o no de realizar el proyecto, realizando un informe donde deberán constar todos los cálculos realizados para llegar a la decisión y explicando brevemente el porqué de los cálculos realizados y qué significan los resultados obtenidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación del proyecto. Es decir, nosotros queremos que ustedes no nos digan cada cosa, multiplico cantidad por precio, como alguna vez nos han puesto y todo eso, sino simplemente qué es lo que van a hacer, cuáles son los pasos que van a hacer, que para evaluar este proyecto van a calcular el valor del proyecto, lo primero que van a hacer es estimar los flujos de fondos netos del proyecto, es decir, van a calcular los free cash flow. Para eso tenemos todos los datos y sabemos que primero tenemos que estimar el estado de resultados para calcular el FEO y luego ver la inversión en capital de trabajo neto y la inversión en activos fijos.
En ese sentido, bastaría con que, digamos, el proyecto planteado propone un flujo de fondos de 20 una inversión inicial de 23, requiere una inversión inicial y los flujos para el año 1 son de 6.570.000, el año 2. No, o sea, por un lado tiene que estar todos los cálculos del estado de resultado, todo. Y digamos, Esto en el Excel. en el Excel, todo en el, puede ser directamente, lo van a tener que entregar en papel, así que por eso, porque no todos tienen computadora, digamos, entonces lo que van a hacer es, digamos, lo ideal, cada uno después lo arma como quiere. A mí se me ocurriría poner, decir, bueno, para iniciar la evaluación del proyecto, tenemos que estimar los flujos de fondos netos del proyecto, free cash flow, para lo cual vamos a estimar los flujos de efectivo operativo, la inversión en capital de trabajo, los activos fijos, y ahí ya desarrollan todo el ejercicio. Todo el Profesora, flujo de fondos que nos dio para el año tal, tanto. No, eso ya están, digamos, ya van a tener que hacer todo el flujo de fondos. profesora, disculpe, en el caso de llevar computadora, ¿se puede entregar el trabajo en Excel? No, pueden hacer los cálculos, pero lo van a tener, uno va haciendo los cálculos y el otro va porque para que sea todo igual necesitamos todo en papel. Perfecto, gracias. Entonces, para calcular el feo, tenemos el informe de las ventas que nos dio la consultora, teníamos el precio de venta y el costo variable, esos son datos del ejercicio. El precio de venta es 500, el costo variable es 400, las unidades vendidas el primer año y el segundo año son 100.000 y las unidades vendidas del tercero al quinto son 130.000. Entonces, bueno, sobre eso no hay problema, multiplican precio por cantidad, costo variable por cantidad. Luego están los costos fijos erogables. Nos dice que nos da el monto, que ahora no me acuerdo de cuánto era, de cuáles eran los costos fijos actuales de la empresa. Sí. Sí. Espérate. 3 millones, profe. Espérate, Los anuales son los que dice profe, no corresponde tomarlos ahí. no, por eso los vamos a poner un poco más grandes. Los costos El fijos, incremental era 600. claro, por eso. Claro, el fijo es 3 millones, que ese no lo tomamos en cuenta. Los costos fijos actuales no se toman en cuenta porque no son incrementales. Es decir, siempre ustedes ante la duda háganse la pregunta, ¿estos costos con proyecto los tengo? Sí, pero sin proyecto también los tengo. Entonces los costos fijos actuales no son relevantes, solamente son relevantes lo que se incrementa por la realización del proyecto, que son los 600.000 pesos. Después, con respecto a costos erogables, no hay otro dato, es decir, no hay aparte, como en los otros que estaba la mano de obra o lo que sea. Aquí simplemente teníamos estos costos. Pero sí nos dice que el lanzamiento de este nuevo producto va a afectar las ventas actuales de los productos que la empresa ya produce y comercializa en 300.000 pesos anuales en términos de contribución marginal antes del impuesto. Entonces, los tenemos que considerar para el cálculo del impuesto, como es un costo erosión, es decir, una disminución de las ventas actuales, por supuesto que va restando. Luego, me quedó todo lo otro más bajo.
acá tenía columnas muy grandes, lo vamos a ir viendo. Entonces, en este caso, ¿qué otro dato teníamos? Vuelvo a la lectura del ejercicio. Acá, otro costo que existía nos dice que la empresa, para recabar información sobre este proyecto, había contratado una consultora, que la consultora ha cobrado 1.000.000 por sus servicios prestados. ¿Eso lo tengo que considerar? No. Es un costo hundido. Es un costo hundido, porque ese 1.000.000 con proyecto o sin proyecto lo tengo que pagar, así que no va. Pero después en este caso dice que se pactó con la misma empresa que solamente en el caso de llevarse adelante el proyecto se le deberá abonar una cuota extra de 500.000 al finalizar el primer año. ¿Eso va o no va? Sí, eso va. La cuota de Y va a 500.000. incrementar. Esto sí va porque esto es un costo que solamente se origina en el caso de que realicemos el proyecto. Entonces, ese dato de la consultoría del estudio de mercado, que es complementario, que solamente se paga si se lleva a cabo el proyecto, entonces sí se considera. Entonces, Profesora, ¿sí? perdón, hay el costo de erosión. A mí yo tenía duda cuando lo hice, que no sabía si colocarlo en todos los años o solamente en uno. No, no me quedó claro. Si no dice nada, es todos los años. Si no, Ah, se dice en el primer año, en el segundo año. Si no dice nada o dice anuales, es todos los años. Si no aclaramos, que se va, hay algunos ejercicios o algo que dice en el primer y segundo año bajarán. Y entonces en ese caso especificamos. Si no dice nada, lo toman en todos los años. perfecto, gracias. No, está bien. Luego, bueno, aquí hay un subtotal que puede ir o no ir. Yo nunca hago un subtotal ahí, pero el único dato que nos falta para poder calcular el impuesto son las depreciaciones. Las depreciaciones del activo fijo, que la inversión en activos fijos era de 21 millones, y aquí, digamos, decía que a los fines impositivos la vida útil era de 6 años. Entonces, la depreciación es los 21 millones dividido los 6 años, son 3.500.000. Por eso aquí hay 3.500.000 de depreciación. Profe, ¿Sí? una consulta sobre el complemento que dice al finalizar el primer año. Sí. ¿Es lo mismo? O sea, calculo que no es lo mismo si se pone en el año 1 o en el año 2. No, digamos, todos los flujos que se producen durante el año 1, uno los considera en el año 1. Es decir, el supuesto implícito que nosotros estamos haciendo al construir así los flujos de fondos es que todos los flujos del año los llevamos al final, o sea, están considerados al final del momento 1. Bien, en este caso, si dice al finalizar el año tal, Uno es ese año. es en ese año, sí, porque si no lo estarías considerando al final del año 2, si lo consideras en el año 2. Bien, gracias. No. ¿Sí? No se ve el año 5. No, porque seguro que hice como puse de la columna, no corresponde tomarlos, dice, entonces me tomo. Ahí está. Luego calculamos entonces el impuesto a las ganancias, que era el 30%, nos da la utilidad neta, digamos, le sumamos la depreciación y tenemos el feo. Luego cada uno hace lo que yo siempre sigo el orden, primero capital de trabajo neto y después activo fijo, pero es lo mismo, activo fijo, después capital de trabajo neto. En este caso está resuelto primero los activos fijos. En este caso la inversión inicial era de 21 millones
y decía que al finalizar los 5 años que es el horizonte de evaluación, se iba a poder, se piensa, siempre acuérdense que esto es estimado, se estima que se va a poder vender al 20% de su valor de origen. Es decir, que entonces el monto que esperamos recibir por parte de la venta del activo fijo es 4.200.000. Y aquí hay que ver cuál es el resultado de la venta. ¿Cuánto es el resultado de la venta? ¿Hay ganancia o hay pérdida? Me da ganancia Da ganancia y de cuánto es. de 700.000 700.000. O sea, porque eso me llamó mucho la atención, que están ya en el último año y que hay algunos que ahí cuando el valor contable para compararlo con el precio de venta, algunos no lo supieron hacer. ¿Cuánto vale para la empresa en el año 5 ese bien? 3.500.000. 3.500.000. ¿Por qué? El Porque valor residual del quinto año. Falta un año de depreciación, claro. o sea, sabemos que los años de vida útil, de acuerdo a los fines impositivos, que fue cómo calculamos la depreciación, eran 6 años. Entonces le queda un solo año de vida útil. Técnicamente, digamos, el valor residual serían los 21 millones menos los 3.500.000 por los 5 años que ustedes ya lo amortizaron, lo depreciaron, pero la forma más fácil de ver es decir, le falta un año de vida útil, tiene el valor de una depreciación, es decir, que vale 3.500.000, la empresa estima venderlo a 4.200.000, o sea que hay una utilidad, por eso el 30% de esa utilidad, que es los 700, son los 210.000 que están aquí restados. En ese caso, profe, el flujo no se toma al final del año para hacer el cálculo. Y sí, se toma al final del año. Y ahí no estaría depreciado ya el año 5, el último año. El año 5, pero la vida impositiva eran 6. Ah, Vos, bien. si tenés duda, hacé la cuenta. O sea, vos acá tenés las depreciaciones que tomaste 1, 2, 3, 4, 5 depreciaciones, o sea que te falta una, ese es el valor residual. No, no, sí, había entendido como que era el último año, no en el año El- 5. O sea, siempre, fíjense, no sé, si generalmente los bienes de uso, muchos muebles y útiles y eso, la vida impositiva es 10 y el proyecto es a 5, es la mitad. En este caso, para que hicieran este cálculo, digamos, pusimos que la vida útil impositiva era 6 años. En caso de que se hubiera amortizado totalmente, el precio de venta hubiera sido 4.200.000, le ponemos, o sea, digamos, El resultado de la venta. el resultado de la venta, perdón, Sí, hubiera sido o 4 sea, millones. por eso ustedes si ven en los libros, muchas veces directamente toman el precio multiplicado por menos T, es decir, el 70% en este caso, pero eso es únicamente cuando coincide la vida impositiva del bien con la vida del proyecto, porque en ese caso el bien está totalmente depreciado y todo el precio es utilidad, pero es el único caso, digamos. Luego tenemos lo del capital de trabajo. El capital de trabajo, se me cae. El capital de trabajo decía que necesitaba, voy a leer porque no me acuerdo, que decía, como decía, no, ¿dónde tengo? ¿Alguien me lee cómo decía cuánto era la mercadería y que... Sí, Decía, se deberá comprar materia prima por 5 millones, pero gracias al poder de negociación de la firma con sus proveedores, estos financiarían esas compras en un 60%. entonces, ahí nosotros tenemos que recordar lo que es el capital de trabajo neto.
el capital de trabajo neto son los activos corrientes menos los pasivos corrientes espontáneos. Entonces, en este caso, necesito 5 millones, pero el 60% lo financian los proveedores, entonces es el 40%, porque ahí generalmente muchas veces ponen el 60%. No, el 60% es lo que financian los proveedores, por eso acá está multiplicado por 1 menos 0,6, o sea, por 0,4. La inversión entonces al inicio es de 2 millones de pesos. Y luego les daba los montos que necesitábamos de la inversión. Aquí estaba lo que necesitábamos en cada año, 2.500.000, 3, 4, 3.500, 3. Entonces, siempre ustedes recuerden que ustedes ya invirtieron 2 millones. Si ahora, al final del año 1, necesitan 2.500.000, tienen que invertir 500.000 pesos. Piénsenlo siempre, eso es lo que más allá del cálculo matemático del número, porque por ahí hacen al revés la cuenta, para que les dé con el signo, tengan en cuenta eso. Si el capital de trabajo final es mayor que el inicial, significa que tenemos que invertir, que poner dinero, entonces tiene que ir negativo, porque algunos en el parcial calcularon bien los montos, pero pusieron al revés los signos. En este caso va creciendo de 2.500.000 a 3 millones, a 4 millones, entonces todas son inversiones. En el año 4 baja, entonces ahí hay una liberación de capital de trabajo, por eso está sumado, y al final, ahí yo les aconsejo hacerlo por parte, digamos. Por un lado tenemos una liberación de 500.000 pesos, porque teníamos invertido 3.500.000 y vamos a necesitar 3 millones, entonces tenemos una liberación de 500.000, y después calculo el recupero del final. Porque si no, digamos, si lo hago todo junto, en este caso, que no se recupera el 100%, puedo cometer algún error. De esos 3 millones que tengo, que la empresa piensa tener invertido, no recupera el 100%, dice que espera recuperar el 80%. Entonces, el 80% de 3 millones son los 2.400.000, que es la liquidación o recupero del capital de trabajo. Y en este caso, sí hay una pérdida, porque nosotros teníamos que recuperar 3 millones y solo vamos a recuperar 2.400.000, hay una pérdida de 600.000 pesos, el 30% de esa pérdida son los 180.000 pesos, que es un ahorro impositivo, es decir, es impuesto. Hay algunos, digamos, que todo esto lo incluyen primero, lo van calculando en el feo, pero se hace mucho lío porque hay que calcular el resultado, después sacarlo y todo lo demás, entonces es más fácil hacerlo de esta forma, corregir el impuesto aquí, y entonces tenemos por un lado que en el año 5, digamos que liberamos, recuperamos 500.000 de lo que teníamos invertido, y al final de los 3 millones recuperamos solamente el 80%, y eso nos genera una pérdida que trae como efecto un ahorro impositivo de 180.000. Estos entonces son los flujos de efectivo o flujo de fondos netos del proyecto. Nosotros ahora, para poder decidir si nos conviene o no llevar el proyecto, tenemos que calcular el valor de ese proyecto. Usamos el método del flujo de fondos descontados, para lo cual necesitamos la tasa de costo de oportunidad. Entonces, lo correcto que ustedes deberían poner es eso que les estoy diciendo, digamos que para poder evaluarlo tenemos que conocer el valor del proyecto, que usamos el método del flujo de fondos descontados, para lo cual necesitamos la tasa.
como el proyecto es la misma actividad actual que la empresa, porque es el lanzamiento de un nuevo producto, podemos usar como tasa de costo de oportunidad, como tasa de costo de capital, el costo promedio ponderado de capital. Entonces, Profe, sí, yo ahí puse que, bueno, debido a que el riesgo era similar y que la razón de deuda capital se mantiene constante, podríamos utilizar el CPPC. ¿Es correcto plantearlo así también? siempre, digamos, cuando vos aclarás de actividad similar, pone que lo que implica es que el riesgo es similar, digamos, porque siempre la tasa que podemos utilizar está en función del riesgo. O sea, siempre que hables de tasa, habla de riesgo. O sea, como es la misma actividad y en consecuencia tiene el mismo riesgo, podemos usar el costo promedio ponderado de capital. Esta es la estructura objetivo que tiene la empresa, así que la vamos a utilizar. Si la razón deuda capital propio es de 0,60, eso implica que por cada peso propio hay 0,60 de deuda. La forma, digamos, sería que voy a poner D más B es igual a 1,60 y entonces ustedes hacen 0,60 sobre 1,60 les da 0,3750 y E sobre B 0,6250. Esas son las ponderaciones para el cálculo del costo promedio ponderado de capital. Pero ahora tenemos que calcular la deuda y el capital propio, el RE, digamos, el costo de la deuda y el costo del capital propio. En este caso, que si empezamos con la deuda, para seguir en orden, ¿qué nos decía? Que teníamos, por un lado, si escribo, ¿me ven? Esta es la luz. No. Nos decía de la deuda que tenía, si no me falla la memoria, el pasivo tenía una deuda del 20% con proveedores, el 20% con una deuda bancaria y el 60% con una obligación negociable. ¿Cuál es el pasivo relevante, el pasivo que tengo que tener en cuenta para el cálculo del costo promedio ponderado de capital? Profe, si usted está haciendo algo en el pizarrón, no se ve, como que la cámara quedó sin poder Bueno, verla. no, me volví a sentar, o sea, lo único que anoté fue el dato que decía el enunciado, que el 20%, lo que decía era que el pasivo que tenía en el balance era el 20% de proveedores, el 20% de la deuda bancaria y el 60% en una obligación negociable. Pero Entonces, la cámara con la que la veíamos a usted no está prendida. no importa, estoy en el Excel, no voy a trabajar en el pizarrón. ¿Cuál es el pasivo relevante? ¿Los proveedores los tengo que considerar? No. Dijimos que si bien los proveedores suelen tener un costo implícito que está dado por la tasa de descuento, como eso nosotros lo tenemos en cuenta dentro del costo de la mercadería, no lo tomamos como dentro de la estructura de financiamiento. Solamente tenemos que tomar la deuda bancaria, que es un pasivo de corto plazo pero negociado, y la obligación negociable. Con respecto, entonces, lo que cambia, no podemos usar esa ponderación para sacar RD, sino que tenemos que sacar cuánto representa cada uno sobre el total. Digamos, la deuda en obligación negociable del 60 sobre el 80 y la otra es el 20 sobre el 80. Eso me da que entonces la ponderación, la deuda en obligaciones negociables va a ser el 75 y la deuda bancaria el 25%.
El tema es de cada una de los datos que tengo de la deuda bancaria, cómo sacarían la tasa. Es la tasa que alguien me lee lo que... La deuda bancaria con vencimiento en 6 meses e intereses semestrales a una tasa semestral, equivalente semestral del 15%. Se renovará su vencimiento. Entonces, la tasa que nos da, ahí tengan cuidado, que ya nos da la tasa, pero nos las da en términos de tasa efectiva semestral. ¿Puedo usar esa tasa para el costo promedio? No, porque tiene que ser una tasa anual, porque voy a descontar los flujos de fondos anual. Entonces, como es una tasa efectiva semestral, tengo que calcular la equivalente anual. Aquí yo calculé el equivalente anual y entonces ya tengo el costo de la fuente de financiamiento bancaria, digamos. Ese sería ya sé que la deuda bancaria, la ponderación para calcular el RD va a ser el 25% y su costo es el 32,25. Con respecto a la obligación negociable, me decía que era a 4 años, pero que ya había transcurrido un año. Ese era lo que decía. ¿Me lees? Por las dudas. Si no recuerdo mal. Era 4 años. Sí, está correcto. Sí, decía deuda, obligaciones negociables emitidas hace un año o un plazo de 4 años con pago de interés semestral a una tasa de cupón del 24%, tasa nominal anual y amortizaciones anuales iguales. Entonces, acá siempre tengan en cuenta eso, que ya ha transcurrido un año. Si ustedes quieren, para no equivocarse, hacen los 4 años, pero después se ubican al final del primer año. Como las amortizaciones eran anuales e iguales y 4 años, cada amortización era de 250. Acá, si no dice el valor nominal, no importa, lo pueden hacer para 100, para 1, para 1000, porque total, lo que nos interesa es la tasa va a ser siempre la misma, porque a veces no está el valor nominal y dicen falta, no, cuando uno calcula solamente la tasa, no hace falta. Acá está hecho para 1000 pesos, entonces cada amortización es de 250 y el interés nos decía que era del 24% tasa nominal anual, entonces la tasa efectiva semestral es del 12%. Como ya estamos al final digamos, ya pasó un año, ya amortizó 250, nos queda aquí es el 12% sobre 750, luego el 12% sobre 500 y luego el 12% sobre 250. Y nos dice que está cotizando ¿qué porcentaje era? O sea, 95. 95%. Entonces, ¿cuál es el valor técnico? El valor nominal residual, porque en ese momento, como es cupón, ya pagó todos los intereses, no tiene intereses devengados o corridos, entonces significa que está valiendo en el mercado el 95% de los 750. Entonces, por eso es 712,50 que irían en este caso están los flujos negativos, por eso el valor está en positivo. Lo más fácil es poner este negativo y todos los demás positivos.
calculan la TIR directamente con la función del Excel. Siempre trabajen como mínimo con 2 decimales. Esta es la tasa que voy a usar para calcular RD. No, profe, porque ese RAB o esa tasa es semestral y nosotros tenemos que buscar el equivalente anual. Siempre tengan cuidado con eso. En este caso, aquí está la tasa efectiva semestral. Tenemos que calcular la equivalente anual. Nos da 29,425. Entonces, aquí ya puedo calcular RD. Por un lado, tengo las obligaciones negociables que calculé que el costo es 29,43 y tiene una ponderación en la estructura de financiamiento del 75 y la deuda bancaria del 25 y el costo había calculado que era 32,25. Me da entonces que el promedio ponderado es 30,13. Aquí ya está corregido impositivo, eso no necesariamente lo tengo que hacer acá, lo puedo hacer directamente en el cálculo del costo promedio ponderado de capital. Luego entonces tengo que calcular RE. En este caso me fijo qué datos tengo para ver qué métodos puedo aplicar o tengo que aplicar. Recuerden, en este caso tengo los datos para aplicar los dos métodos porque tengo datos sobre los dividendos y también tengo el beta de las acciones. Entonces, en ese caso que tengan datos para los dos métodos, hacen los dos y hacen el promedio simple. Pero no necesariamente pueden tener datos para los dos, pueden tener o solamente para el modelo de dividendos o solamente para KPM. En este caso, tengo los datos sobre los dividendos, que los datos que me decían era que el dividendo actual, creo que, ¿dónde tengo? Este mouse anda mal. Decía que el último dividendo pagado era de 20 De 20 pesos. Ahí Ahí está está, abajo. por eso, acá lo tengo, estaba buscando este. Que el último dividendo pagado era de 20 y G, tengan cuidado con G, en este caso no hay ningún problema porque daba una sola tasa, porque decía que era la tasa que había estado usando y era la que esperaba también que crecieran, pero a veces puede suceder que digamos que la empresa ha venido creciendo, no sé, a un ritmo del 8% anual, pero debido a las condiciones, espera que descienda. En ese caso, ¿cuál sería G? ¿El 8 o el 5? El 5 no es por el que vas a ir creciendo. Claro, siempre es lo esperado, porque estamos calculando el precio descontando los dividendos futuros. Entonces, no importa el pasado. En este caso no hay problema porque el pasado se espera que siga igual hacia el futuro, pero sí hay veces que la industria cambia, que aparecen nuevos competidores o productos sustitutos, que el ritmo de crecimiento puede cambiar, entonces lo que importa es lo que se espera siempre para el futuro. En este caso no hay problema, que es 5%. Entonces, también siempre tengan cuidado que el dato que les dimos es el último dividendo pagado y para poder aplicar la fórmula necesito el próximo dividendo, por eso es que ahí está calculado el dividendo 1, que sería 20 por 1 más 0,5, digamos. 1,05, 21 es el próximo dividendo, digamos. La cotización de la acción es 100 y entonces puedo sacar los dos métodos, digamos, aplicando la fórmula
el dividendo 1 que recién lo calculamos sobre el precio más G, me da el 26%, y según KPM tengo los datos de la prima de riesgo de mercado y RM, entonces por diferencia saco RF, y tengo el beta de las acciones, que entonces me da 26,40, el RE promedio me da 26,20. Entonces ahora ya tengo para calcular el costo promedio ponderado de capital, ya había calculado cuáles eran las participaciones relativas, tengo los costos de cada fuente, digamos 26,20 el RE, y yo ya había calculado RD después de impuesto, si no lo corrigen ahora, y nos da entonces que el costo promedio ponderado es 24,2849. Entonces, con esta tasa calculamos el VAN, es decir, por un lado estamos actualizando todos los flujos de fondos y comparándolo con la inversión inicial. En este caso, vemos algo que, por más que lo dije muchas veces, pero se ve que hay muchos que no vienen, que esto es un proyecto convencional, porque tiene una inversión inicial negativa y luego flujos positivos. Entonces, siempre, esa palabra grábensela siempre, tanto por VAN como por TIR, tienen que llegar a la misma conclusión. Porque vi más de uno que por VAN le daba un resultado y por TIR le daba otro. Si les pasa eso, saben que uno de los dos está mal, tienen que revisar. O como yo les dije ya también, si les da distinto y saben que les tiene que dar igual, por lo menos, y no ven el error, por lo menos anoten esto, es decir, sé que me tiene que dar igual, no encuentro el error, para que sepamos que tienen en claro eso, porque si ustedes, los que lo hicieron, les dio que corregí yo, no tenían en claro, porque encima eligieron por TIR y todo lo demás. Pero bueno, acá yo no anoto, porque si no después ustedes copian lo que yo digo o lo que yo escribo y ponen eso. Pero lo que les pedimos es que no solamente en este caso dice que ustedes le tienen que explicar de la empresa todos los resultados. Entonces, ustedes, como ven que el VAN agrega para la empresa, es decir, es porque es mayor que cero y la TIR es mayor que el costo de oportunidad, el proyecto aún conviene a la empresa. Pero ahí ustedes tienen que explicar, porque siempre tengan en cuenta que el VAN es el valor que aumenta la empresa, perdón, para esa tasa de costo de oportunidad que ustedes están trabajando, que en este caso es del 24,28%. Y que ese valor es lo que aumenta hoy el valor de la empresa. Porque muchas veces empiezan a poner ganancias, o otras palabras, no. Es, si, no sé, si esta empresa cotiza en bolsa, ese sería el valor que aumentarían las acciones de la empresa. Es decir, eso es el valor que crecería la empresa. Y, ¿qué más pedía Pedía en el punto 2, decía, también le consultan sobre la realización de otro proyecto de inversión en el sector inmobiliario, que en base a la evaluación realizada arroja una TIR del 25%. Uno de los gerentes opina que no deben realizarlo porque esta actividad es más riesgosa que la de la empresa. Ha estimado un coeficiente beta del sector inmobiliario de 1,30. Quieren saber cuál es la beta actual de la empresa y si conviene realizar el proyecto inmobiliario. Debe justificar numérica y teóricamente su respuesta a la empresa. Ahí está mi duda, profe. ¿Le puedo decir lo que respondí yo para que me corrija? Sí, sí. Bueno, ahí lo leo, es cortito. Dice así. Repaso acá. Dice, considerando que la beta de la industria es la beta apalancada, o sea, suponiendo que es la beta,
Nuestro beta a los fines de la comparación es 1.2, razón por la cual es pertinente la consideración relativa al riesgo. Asimismo, a mayor riesgo, mayor rendimiento requerido, por lo tanto, un rendimiento anual del 25% no satisface el rendimiento requerido para una inversión semejante. A saber, tasa de rendimiento requerida 28,10%, porque lo calculé con esa beta a partir de los datos que ya teníamos de rendimiento de mercado y rendimiento free. Usted me corregirá. Sí, lo que yo te quería aclarar con respecto, nosotros como en este curso, digamos, es un curso inicial de administración financiera, no profundizamos en todo. Yo les dije que los betas de las empresas están influenciadas tanto por el riesgo operativo como por el riesgo financiero, pero que nosotros aquí trabajamos con el supuesto de que los betas que nosotros les damos se corresponden con la estructura de financiamiento de la empresa. Es decir, ustedes no tienen que ponerse a apalancar y desapalancar betas, porque además necesitarías, ustedes si se fijan, no sé, en páginas donde están los betas de las distintas industrias, le dan el beta desapalanca o les aclaran cuál es el nivel de apalancamiento de esa industria para poder ustedes desapalancarla y volverla a apalancar. En este caso, la empresa estaba evaluando otro proyecto que tiene un riesgo mayor, se supone, que el riesgo actual de la empresa. Entonces, por eso le pregunta cuál es el riesgo actual de la empresa. Como vos bien decías, en realidad el beta de los activos de la empresa es el beta promedio ponderado del beta de la deuda y del beta de las acciones, digamos, del capital propio. Pero como es más difícil, tendríamos que calcular el beta de la deuda y todo lo demás, es más fácil despejarlo directamente del costo promedio ponderado de capital, porque si ustedes se acuerdan, bajo los supuestos con los cuales estamos trabajando de los mercados eficientes y todo lo demás, el costo promedio ponderado de la empresa hoy, en ese punto, se corta con la línea de mercado de capitales. Entonces, en ese punto coincide la acción de rendimiento y riesgo que corresponde a ese costo promedio ponderado del 24,28. Por eso, si ustedes ya tienen el costo promedio ponderado, directamente despejan el beta de los activos de ahí con la fórmula de KPM. Es decir, aquí está, nosotros conocemos cuál es la tasa libre de riesgo, conocemos cuál es la prima de riesgo de mercado, directamente sabemos que la tasa es el 24,28, el costo promedio ponderado, calculamos entonces el costo promedio menos la tasa libre de riesgo y lo dividimos por la prima de riesgo de mercado y nos da que el beta actual de la empresa es de 1,07. Entonces, el asesor tiene razón de que el riesgo del proyecto es mayor que el riesgo actual de la empresa, pero no por eso uno debe rechazar el proyecto. Debe evaluar cuál es el riesgo que se espera para ese nivel, cuál es la rentabilidad que se espera para ese nivel de riesgo. No podemos usar el costo promedio ponderado, sino tenemos que calcularlo por KPM y vemos que ahí sí no nos conviene porque de acuerdo a ese nivel de riesgo el mercado espera un rendimiento del 28,10 y habían calculado que el proyecto rinde un 25%. Entonces, no se debe aceptar. Pero acá... Pero, ¿por qué nos piden, más allá de que la consulta del señor como consigna, para qué nos piden el beta de la empresa? Si no es pertinente el beta de la empresa para comparar, porque después cuando vos... No era necesario, me parece que
pide, espérate, no me acuerdo cómo dice. Quiere saber Como cuál que está confundido el señor. No, acá dice, quieren saber cuál es el beta actual de la empresa. Por eso, Bien. por Bien. eso la tenés que calcular. Cuando hablamos del beta de la empresa, es el beta de los activos. Sí, porque es el riesgo de la empresa. Sí, ¿puede repetir cuál es el fundamento según el cual podemos despejar el beta de la empresa reemplazando costo promedio de capital en el modelo KPM? Claro, porque de acuerdo, digamos, bajo los supuestos con los cuales estamos trabajando, que el mercado es eficiente y todo lo demás, el costo promedio ponderado responde al riesgo actual de la empresa, porque si no los inversores no estarían invirtiendo en la empresa, sino en otros activos financieros. Entonces, en ese punto, si vos te acordás, ustedes no ven el pizarrón, pero si te acordás del gráfico donde poníamos la línea de mercado de valores y el costo promedio ponderado, el punto donde se cortan, ese corresponde al beta de los activos actuales de la empresa, que es el costo promedio ponderado. Es decir, que en ese punto 0,24 no sé cuánto es igual a RF más el beta de los activos por la prima de riesgo de mercado. Como tenemos todos los datos de ahí, podemos despejar directamente el costo promedio, el beta de los activos. Si no, tendrías que calcular el beta de cada deuda, sacar el promedio ponderado y todo lo demás. Es más. Profe, ¿Sí? en este caso, el beta, en el gráfico, Sí. el punto donde está el beta de mercado y el riesgo de mercado, ese punto está por debajo de la línea recta del costo promedio ponderado de capital, ¿verdad? O sea, si vos tuvieras que hacer el gráfico, en este caso, no me acuerdo. Porque RM es 23% y el costo promedio ponderado es 24,28, estaría por debajo. O sea, no es que estaría por debajo, sino vos sabés que el riesgo de la empresa es mayor que 1. Claro. Está arriba, no es que está por debajo, es otra combinación de rentabilidad y riesgo. O sea, vos haces la línea de mercado de valores, la podés hacer la ordenada al origen, es RF. Cuando beta es 1, el rendimiento esperado es el 23%. Y ahora sabés que si la empresa tiene un costo promedio ponderado del 24, lo que te dice es que tiene un beta mayor que 1. Si lo despejamos, vimos que el beta era 1,0756. Claro. Pero ese punto está en la línea de mercado. Sí, en la línea, sí. Lo que tenemos que ver es que en este caso, como este proyecto tiene una TIR, este proyecto tenía una TIR del 2606, en ese punto donde, digamos, acá el beta de los activos era 1,07, este punto era el 20, ¿cuánto dije? 24,28, y la TIR estaba por encima de la línea, por eso el proyecto conviene, porque tiene una TIR mayor y un BAM positivo. Pero para el otro proyecto no podemos usar el costo promedio porque tiene un beta mayor, tiene un beta de 1,30. Y el punto de la línea, la rentabilidad adecuada para ese nivel de riesgo, vimos que era de 28,10. Y si bien este proyecto tenía una TIR mayor que el costo promedio ponderado, no podemos usar el costo promedio ponderado porque es un riesgo menor. Para ese nivel de riesgo, el costo de oportunidad es 28,10, por eso no aceptamos el proyecto. Digamos. O sea, acá en la zona de aceptación incorrecta. Claro, estaría en la zona de aceptación incorrecta. Si usaríamos el costo promedio, lo aceptaríamos, pero de forma errónea, porque en el mercado podemos obtener un rendimiento mayor a ese. Profe, una consulta. Sí. Si yo, por ejemplo, nuestro beta de la empresa es 1,0756, ¿verdad? Sí.
Sí, en ese punto, digamos, que es la intercepción entre el CPPC y el KPM, ahí nuestro BAN sería igual a 0 y el R sería igual al CPPC. Sí, Si yo invirtiera, por ejemplo, en un negocio de que tenga esa beta, digamos. sí. O sea, por eso, ¿Cierto? digamos, el proyecto que estamos evaluando tiene ese riesgo, tiene un beta de 1,07, pero tiene un rendimiento mayor, porque digamos, nosotros, como los mercados son imperfectos, buscamos proyectos que agreguen valor a la empresa y entonces buscamos proyectos que la TIR sea superior a esa tasa, lo que implica que el BAN es positivo. Si estuviera Claro, Claro. entonces sería así, bajo los supuestos de mercados perfectos y competencia perfecta, nuestro costo por medio de capital solo puede ser tal en la medida que nuestro valor actual neto es 0. no, porque vos Porque, sabés porque el- si no hubiera competencia perfecta, nuestro BAN no sería 0. no, o sea, lo que implica es que vos, esa tasa, digamos, el costo promedio ponderado de capital, tiene que ser esa combinación de rentabilidad y riesgo, porque si fuese menor o si fuese mayor, digamos, los mercados, los inversores, si fuese menor a lo que el mercado ofrece, no te prestarían dinero, los accionistas no invertirían porque podrían hacerlo bajo estos supuestos que lo pueden hacer en los mercados de capitales. Es decir, por eso coincide, el costo promedio ponderado es el rendimiento mínimo que la empresa tiene que obtener para retribuir precisamente a sus acreedores y accionistas. Si los proyectos, se supone que tenés que aceptar proyectos que tengan un costo, un rendimiento mayor a ese costo para que tengan un BAN positivo. Porque si no, digamos, si estuviéramos en un mundo perfecto que no, tendríamos que elegir proyectos solamente que estén en ese punto, pero como las empresas, digamos, tienen oportunidades de negocios que pueden obtener ventajas, entonces aceptamos aquellos proyectos que agreguen valor a la empresa, que son los que tienen un rendimiento mayor a esa tasa de costo de oportunidad. Fabri, a mí me ayudó mucho verlo con el gráfico para entender esto. O sea, dónde, depende de dónde está situado el proyecto o la beta, cómo va a ser el BAN y la TIR, digamos. Sí, eso Está sí. bueno verlo. Y el BAN está si la TIR, digamos, aquí no vemos reflejado el BAN porque estamos en el gráfico que son las combinaciones de riesgo y rentabilidad, pero en ese caso, si la TIR es mayor que la tasa de costo de oportunidad, el BAN es mayor que 0 porque son proyectos convencionales. Bueno, Denis, si después querés mostrarme eso del gráfico, te agradecería. No sé qué pasa, ¿por qué no lo ven? No, a Denis le digo por ahí, capaz que tiene ganas de ilustrarme. Yo la verdad que me serviría porque entiendo mucho mejor gráficamente, pero no veo, no se ve la pantalla. De una. Sí, es el gráfico que hicimos, que mostramos cuando vimos costo promedio y que está en en el PowerPoint, digamos, tendrían que ponerle simplemente los... Bien. Profe, no sé si está hablando, pero nosotros no escuchamos nada, ¿eh? Sí, creo que se silenció. Ay, no, mira, le aparece como que está Se debe prendido. haber quedado sin batería el micrófono.
Ay, buenísimo, profe, gracias. Gracias, profe. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, perfecto. Bueno, Sí, profe. le debemos agradecer al contador que lo hicimos correr para que buscara el micrófono. No, acá me estaban preguntando si iba a subir el Excel y yo digo que no, porque lo que pretendo es que ustedes lo hagan. Seguramente ya le sacaron foto al Van Latir y si no les da, que pregunten para ver cuáles son las diferencias. Así razonan y ven todo y piensan, porque si no lo miran muy por encima. Lo que nos quedaba era que el punto C, que dice que mientras se analizaban los proyectos, el gerente financiero de la empresa comentó que al momento de renovar la deuda en obligaciones negociables a su vencimiento, podría usarse el método de amortización con sistema americano en lugar del sistema alemán, que es el actual, a igualdad de tasas y plazo total. La diferencia sería que la duration de esa deuda sería mayor. ¿Es esto cierto? Justifique teóricamente. ¿Puedo decirle mi respuesta así me corrige? Sí, sí. Ahí voy. Acá. Porque me costó justificar. Entonces, esto es cierto, puesto que la duration es la vida financiera de un bono, la cual se calcula ponderando los cobros a su valor actual sobre el precio, bueno, pagado hoy por el tiempo que tardan en recibirse cada pago. De esta manera, como en el sistema americano el pago de mayor peso relativo se encuentra al vencimiento, la duration va a arrojar un promedio de tiempo más cercano al vencimiento que un bono con sistema de pago alemán. Sí, está bien, o sea, no es necesario ver cómo se calcula la duration. Profe, yo lo puse más en criollo. ¿Está bien? Yo puse que es cierto debido a que las variables que afectan a la duration son los plazos y las magnitudes de los pagos. Y ahí va igual el compa, tipo, como el sistema de amortización americano, el pago de la amortización se hace en una sola cuota al final de la vida útil de la obligación negociable. Esto lo hace más riesgoso, por ende tendría mayor duration, es decir, mayor volatilidad ante cambios en la tasa RAB. Sí, sí, está bien, porque en definitiva la duration sabemos que es un indicador del riesgo de tasa de interés, es decir, que se ve influenciado por por las mismas variables, que eran el plazo y los pagos. En este caso, el plazo y la tasa quedaban iguales, pero el sistema de amortización cambia postergándose los pagos, porque ahora los pagos eran amortizaciones anuales, o sea que tenía 4 pagos, y ahora sería una sola al final, y entonces sí, sería más riesgoso desde el punto de vista del riesgo de tasa de interés y en consecuencia va a tener una mayor duration. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? O sea, Perdón, o sea que no hace falta calcularlo, digamos. no. Si no dice aquí, simplemente dice justifique teóricamente. Es decir, ustedes tenían que poner si estaban de acuerdo con lo que decía
el asesor, no me acuerdo qué decía acá, que decía el gerente financiero, sin hacer ningún tipo de cálculo. No, esto era simplemente algo para que ustedes ver si sabían lo de qué mide la duration y cómo influye tanto el plazo como cuáles son las variables. En este caso era el sistema de amortización. Independientemente de cómo sea porque esta, como les dije, es una de los trabajos integradores que tomamos en el año 2022, en otros fueron distintos, digamos, en algunos hubo 2 proyectos o más, pero en general, por un lado, tienen que saber armar los flujos de fondos del proyecto, calcular la tasa, pero más que todo, conceptualmente, tienen que tener en claro cuál es la tasa que deben usar para evaluar los proyectos, porque en este caso la evaluación en sí, el cálculo era de uno solo, pero después se preguntaba de otro que tenía un riesgo distinto. O sea, en este había el cálculo de todo, de RD, con los distintos modelos. En otro fue más conceptual y a lo mejor se daba un solo cálculo o simplemente se daba la tasa, pero siempre lo importante es lo conceptual. Y como dije recién en la justificación, siempre tienen que explicar para ustedes hagan de cuenta que le están explicando al dueño que no tiene idea de qué son esos números que ustedes les están poniendo ahí, esos cálculos que han hecho. Así que como mínimo le tienen que decir que lo que hicieron es que en función a los datos que le aportaron, calcularon los flujos de fondos que esperan genere ese proyecto y que para poder evaluarlo tuvieron que calcular el valor actual de ese proyecto usando una tasa de costo de capital o de oportunidad que tuviera en cuenta el riesgo de ese proyecto. En este caso, como el proyecto era el lanzamiento de un nuevo producto que era similar al actual de la empresa, es el mismo similar riesgo. Por eso usamos el costo promedio ponderado de capital. Con esa tasa, el BAN dio mayor que cero, dio positivo, lo que significa que ese es el valor en que aumentaría hoy la empresa. La TIR, por supuesto, es mayor a la... Si evaluamos un proyecto que tiene distinto riesgo al actual de la empresa, entonces no podemos usar el costo promedio, sino tenemos que buscar cuál es la tasa de costo de oportunidad para ese nivel de riesgo. Porque generalmente ponen uso KPM, me da tanto, la TIR es mayor, menor, rechazo o acepto, pero expliquen por qué la usan. Por eso les decía a la compañera que estaba bien la explicación, pero siempre usen la palabra riesgo, porque digamos el costo está determinado por el riesgo. Siempre en función del riesgo del proyecto es la tasa de costo de oportunidad que vamos a usar. Y sean un poco más explícitos en las explicaciones, apliquen lo que saben, digamos. Piensen siempre en eso, en alguien que tiene que entender lo que ustedes están haciendo, porque eso, digamos... Pasa que a la hora de explicar, yo pienso en cómo le explico a mi padre que no le está ganando la inflación. Entonces, en vez de explicárselo en tasas, le digo, mira, la inflación acumulada para esta inversión que hiciste tal día, o sea, desembolsaste tanta plata, es esta. Y obviamente lo calculo en Excel y le digo, si vos hubieses invertido, no la explico con tasa, la explico, si vos hubieses invertido en algo que te cubra de la inflación, lo que tendrías que tener hoy es esto. Sí. Pero lo que tenés es esto, o sea, estás perdiendo contra la inflación. Entonces, si llegásemos, o sea, yo no se lo explico en términos de valor actual, sino en términos de valor futuro, ¿me explico? Sí, Cuando sí, tengo que explicar aquí, digamos, no es una a inversión, alguien que no sabe. es digamos, se supone que es el dueño de la empresa, donde hay
no es una inversión, digamos, en activos reales, es un proyecto, vos estimaste los flujos de fondos, estás calculando un BAN, una TIR, y acá no lo tenés que comparar con la inflación, porque estamos trabajando sin inflación, sino con explicarle qué significa o por qué usaste ese costo de oportunidad, digamos, esa tasa para calcular el BAN y comparar la TIR, digamos. Acá vas a tener que ser más conceptual para la explicación. Claro, eso es lo que yo me refiero. Está bien ser más conceptual, porque si yo se lo explico a alguien que no sabe, Sí, pero acá se supone que algo entiende, digamos, de los números porque es el dueño de la empresa, sos el asesor financiero de la empresa, digamos. bien, buenísimo. Sí. Profe, y en la vida real, porque usted nos da todos los capital de trabajo neto, hermoso, divino, pero toda esa información la recolecta también el analista financiero, o En realidad el analista financiero lo que tiene que saber hacer es saber hacer las preguntas, digamos, porque sí, nosotros vamos a recolectar toda la información, pero no la vamos a poder obtener. La información para construir los flujos depende de un montón. Por eso siempre, no sé, este año no estaba en el PPT que está subido y todo lo demás, es que la evaluación de proyectos es algo donde intervienen todas las áreas de la empresa, porque marketing harán las investigaciones de mercado, está la parte legal que me dice si puedo hacer ese proyecto o no, tengo que saber si puedo, bajo qué condiciones hacerlo, qué obras, porque hay muchas obras que están condicionadas por las reglamentaciones municipales, nacionales, en algunas zonas no se pueden poner, en otras sí. A su vez, voy a necesitar el informe técnico de qué maquinarias se necesitan para poder determinar cuál es el monto de la inversión. Es decir, es multidisciplinario todos los datos que necesitamos. Lo que sí, el asesor financiero o los que intervienen en la evaluación van a tener que saber qué información pedir, qué información es relevante para poder construir los flujos de fondos. Y por supuesto que es mucho más difícil, por eso siempre les digo que acá se quejan de que esta materia es difícil y todo lo demás, pero después muchas veces les pasa nomás cuando hacen el trabajo final integrador, que hacen una evaluación de proyecto, que ahí se chocan con la realidad que es mucho más difícil obtener los datos, digamos, y que ustedes lo que tienen que saber es eso, buscar la información y trabajar conceptualmente, porque esto no es simplemente una ecuación matemática, el costo de capital que yo voy a encontrar, RF, RM, y lo voy a poner y me va a dar y eso está perfecto. No, tengo que ver porque analizar qué actividad es, cómo es, qué es relevante o no, entonces es mucho más difícil, digamos, por eso les digo que a veces no se queden tanto en el numerito de cómo calculo esto o lo otro, sino en la parte conceptual, que es la que le va a dar las herramientas para poder buscar información o de la información que tienen, saber cuál es la información relevante o qué es lo que falta, qué es lo que tienen que buscar. Y después nunca hay certeza sobre nada. Acuérdense que estamos trabajando sobre estimados. Si nosotros pudiéramos tener la certeza de lo que va a pasar, pero después cambia algo y cambia todo, entonces uno tiene que saber que eso, bajo qué supuestos está trabajando para que ese van sea positivo, porque si cambia algo, puede llegar a ser negativo o lo que sea, por eso en general siempre se hacen análisis auxiliares, digamos, nunca van a decidir solamente con estos datos que nosotros estamos haciendo acá. Tendríamos que hacerle análisis de sensibilidad, de simulación y todo lo demás, porque a lo mejor con un pequeño cambio en el nivel de ventas, el VAN nos pasa a dar negativo y entonces a lo mejor nosotros decimos sí conviene, pero si le damos el dato de que con un pequeño cambio el BAN pasa a ser negativo, deciden no hacerlo o deciden esperar, no siempre hay que ver si se puede o no, eso ya lo vamos a ver más adelante,
pero digamos, tengan en claro que esto es bajo estas condiciones didácticas, digamos, para evaluar por lo menos lo mínimo que ustedes tienen que saber, pero esto no les va a bastar para dedicarse a evaluación de empresas o de proyectos, van a tener que estudiar No, hay una bastante una más. especialización entera para eso. Sí, 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 por eso. Simplemente piensen que toda la carrera tiene una sola materia que se dedica a la parte financiera o tienen también evaluación de proyectos, pero también... Y encima, profe, ahora, bueno, se utilizan un montón de herramientas de la tecnología, como Claro, por eso, sí, sí. Python, como un Sí, montón de sí, cosas. hay otras herramientas, digamos, que... En ese sentido estamos mejor nosotros que ustedes generacionalmente porque, qué sé yo, las dudas que tengo respecto de cómo conseguir la tasa de mercado para el modelo KPM, agarro y pongo a investigar la IA y me dice, mira, no se toma el promedio del mercado argentino porque es estructuralmente deficiente, te dice, te conviene tomar una tasa de referencia de un mercado maduro y eso sumarle el riesgo país. No sé qué opina usted de esa respuesta O sea, que por me dio. eso, vos tenés que estudiar para saber si esa respuesta es correcta o no. O sea, vos tendrías que, más allá de que la inteligencia artificial nos da respuesta y todo lo demás, pero para poder decidir si eso está bien o no, tenemos que tener, por eso les digo, el marco conceptual para saber qué tasa es relevante, porque por ahí te da lo que primero le apareció, lo que sea. Hay distintas teorías. Si nosotros en la bibliografía que sigue Dunraf, él dice que, dadas las condiciones de Argentina, la mayoría lo que hace es eso, trabajar con las tasas de Estados Unidos, el beta que se consigue sectorial y todo lo demás, y agregarle una prima de riesgo país. Pero él mismo dice que no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo país tiene, digamos, en definitiva, evalúa el riesgo del default de Argentina y todo lo demás, pero que hay empresas que de distintas formas impactan esos riesgos. Entonces, que lo mejor sería tener en cuenta esos riesgos en los flujos de fondo y no en la tasa. Pero como es más complicado, uno en general siempre tiende a cargar todo en la tasa. Por eso una recomendación es que hay que evaluar bien los riesgos, porque si no muchas veces por miedo empezamos a sumar primas y que en definitiva estamos castigando al proyecto, pudiendo tenerlo en cuenta en el flujo de fondos. ¿Y usted sabe, o por lo menos alguna vez hizo un cálculo de beta? Porque yo le saqué el beta a YPF para 2 años y me dio 0,6. El problema es que respecto al Merval, al índice Merval, las variaciones intradiaria de YPF dividido la variación intradiaria del Merval me dio en promedio para 2 años 0,6. Pero la variación estándar para ese 0,6 es de 5. Entonces ahí decía, ¿cómo trabajo yo con esa variación estándar de 5? Por eso, digamos, profundizando en todo eso, hay, digamos, las observaciones con respecto al mercado no son tan exactas y ahí hay que saber estadística, digamos, para ver todos los otros indicadores, lo que te dicen, porque el beta solamente mide el riesgo sistemático y todo lo demás. Para lo que hacemos nosotros normalmente, directamente entras a la página de alguna de los agentes del mercado y para cada acción tienen directamente... Le ponen 1,0 y algo, entonces por eso yo decía, ¿cómo trabajaron con esa desviación Claro, para llegar eso a un 1? generalmente te ponen, digamos, es un indicador estadístico, pero después ese indicador estadístico no te explica todo el comportamiento porque ahí hay otros factores del riesgo y todo lo demás. Por eso tengan en claro eso, que KPM
es un modelo que tiene muchas críticas por la simpleza, porque dice que solamente el rendimiento depende del riesgo sistemático y hay un montón de variables más. Entonces es una aproximación, no tenemos que creer que lo que nos dice el KPM es exactamente, sobre todo en los mercados emergentes y todo lo demás, pero es una aproximación, por eso es lo que se usa. Digamos, hay otros modelos mucho más complicados econométricamente, digamos, que se usan para estimar la rentabilidad y todo lo demás. Depende de cada, digamos, situación en particular. Profe, y si tuviese que recomendar un libro, además del de Ross, y que sea más así aplicable también para América Latina. Y el de Dunroff. El de Dunroff. Sí, el de Dunroff. ¿Alguno ahí que tenga abajo de la manga? El de Dunroff, digamos, es de lo mejor porque hay pocos autores argentinos, creo que es el único que escribió un libro sobre finanzas y es bueno porque baja esos modelos a lo que se hace en el país, digamos. Yo, profe, actualmente, por ejemplo, yo estoy viviendo en Brasil Claro. y ellos los balances no los actualizan por inflación, por ejemplo. Y es si que tienen una inflación del 4.2 anual. claro, acá, digamos, durante mucho tiempo tampoco, recién se empezaron a hacer o aceptar todo lo demás, o sea, por la hiperinflación que tenemos, creo que debemos ser el único país en el mundo que tiene que aplicar el ajuste por inflación para que los balances signifiquen algo, para que se puedan comparar, porque si no el problema es que no sirven para Claro. comparar nada. Entonces, por eso sí, porque eso es lo que yo decía, en el mundo la mayoría de digamos, lo que para nosotros ahora es una inflación baja mensual, para ellos es la anual. Entonces son pocos salvo casos puntuales, digamos, de algunas situaciones, no sé, Alemania en la posguerra y todas las hiperinflaciones del mundo, no es común que un país tenga una inflación alta sostenida como tenemos nosotros. Así que... Y bueno, ahí tenés lo primero que analizás a la hora de ver el rendimiento de algo, es, bueno, que supere la tasa de inflación esperada para el año o para el tiempo que vos querés. Y sí, por lo menos cuando hay pocas oportunidades o tan volátil todo eso, depende mucho, por eso, si estamos hablando de activos financieros, depende mucho de la expectativa, de qué tipo de inversiones, si es de corto plazo, de largo plazo. Así que, ¿cuál es tu objetivo de inversión? Profesora, perdón, ¿puedo hacer una consulta sobre el ejercicio que estuvimos viendo? Sí, sí. Bueno, a mí no me quedó muy en claro cuando tenían que comparar con el proyecto inmobiliario. Sí. Ustedes decían como que, bueno, primero tenía como un riesgo mayor. ¿Qué compara? El 1,3 del riesgo de la beta inmobiliaria contra la beta de la empresa, que es 1,0,775. Sí, porque aquí estamos trabajando con el supuesto de que el riesgo sistemático es el que se tiene en cuenta en la tasa, porque siempre tengan en cuenta que el riesgo único propio no es que no lo tenemos, sino que ese lo tenemos en cuenta en los flujos de fondos. El riesgo sistemático es el único que impacta en la tasa porque suponemos que los inversores son inversores diversificados y todo lo demás, entonces que les importa el riesgo sistemático. Entonces vemos que el beta actual de la empresa es 1,07 y el beta de este proyecto es 1,30, entonces tiene más riesgo. Perfecto, y después veo que parece perdón, que la comparación de la TIR, puede ser, que hacen, que como que también con la TIR del 25. Claro, porque en este caso el proyecto dice, arroja una TIR del 25 y de acuerdo a este nivel ¿Qué compara contra el 28,10? el 28,10, claro. El Pero 28. no están comparando como con cosas distintas, porque una es una inmobiliaria y la otra era de productos alimenticios. Ahí No, me entró la duda. El 28,10 es lo que espera el mercado para el nivel de riesgo de 1,30. O sea, el beta de los activos inmobiliarios es 1,30. Pero el
28,10 no es con respecto a la otra empresa, la empresa No, de que no, no, el costo promedio ponderado era 24 y algo. El 28,10 es lo que yo calculé por KPM. Yo lo calculé acá el 28,10 por KPM para el nivel de riesgo de 1,30. Perdón, profe, pero el riesgo de la industria, ese beta que nos da, Sí. no es apalancado, o sea, sí es el que se observa en el mercado, es lo que el accionista requiere, o sea, es No, desde la visión del accionista. no, 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 no es del accionista, es de la industria. O sea, no es de O las sea, acciones. bien, el beta de la industria, bien. O sea, el beta, cuando hablamos de beta de la industria o beta de la empresa, estamos hablando Del de beta beta de los activos. claro, porque, digamos, esto no se observa directamente, sino que hay alguien que lo está elaborando, Damodaran o alguna de esas páginas donde presentan los betas sectoriales, los betas por actividad y todo lo demás. Ahí son los betas de la actividad, no de los accionistas solamente. Es el beta. claro, Para a mí me hablan de un nivel de apalancamiento. a mí me entra la duda porque el beta de la empresa se calcula con el CPPC, digamos que fue calculado con el de la industria de alimentos, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bien. Pero como que yo acá estaría mezclando, no es que, perdón, capaz que yo estoy cualquiera, pero es como que yo entendí que el CPPC se usa cuando son, digamos, por decirlo, el mismo riesgo en la misma empresa. Sí, Y en eso esto como que estoy mezclando el CPPC con la beta de la inmobiliaria. no, no, no. Lo que yo Eh, estoy diciendo, estoy mostrando por qué no puedo usar el costo promedio. es al revés. El costo promedio no lo puedo usar porque el Claro. beta de la industria actual de la empresa, el beta de la empresa es 1,07 y el beta del sector inmobiliario es mayor, entonces no puedo usar el costo promedio, tengo que usar KPM, calculo el costo perdón, el costo de oportunidad para ese nivel de riesgo de 1,30, me da 28,10, es mayor que el 25 que es la TIR, no me conviene. Bien, bien. Y otra cosa que a mí se me mezcla es cuando es el beta de la empresa, de los activos y de los acciones. Entonces, no sé cuándo usar uno y el otro. No, no, o sea, si es el beta de las acciones para calcular RE. Sí. Y si es el beta de los activos es para calcular el RA, que es el costo promedio ponderado de capital. Es el rendimiento de todos los activos. Y ese lo usamos acá, ¿no? Acá o sea, si yo te hubiera dado directamente el beta de los activos, no tenía que hacer todos los cálculos de RD, RE, nada. Bien, bien, genial, perfecto. Muchas gracias. Costo promedio por ese de los activos. Acá como no te lo di y queríamos que lo calculara, preguntamos cuál es el riesgo de la empresa y usted lo deberían despejar del costo promedio. Bien, Profe, bien. ¿Sí? perdón, ¿nos pueden preguntar, calcular el beta de la deuda de la empresa? No, no, o sea, no. No, en general no, porque es lo mismo que hacerlo del costo promedio, nada más que con el RD. Claro, Es bueno. usar el costo promedio, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, muchas gracias. Bueno, no, Buenas noches. bueno, Profe, una pregunta respecto a la distribución del lunes. ¿Eso van a mandar un correo? ¿respecto de qué? De la distribución para el No, trabajo. no, porque es en el horario del taller en cada aula que ustedes tienen que ir. Claro, pero yo, por ejemplo, curso virtual, entonces no sé qué aula me toca. Entonces para los del taller virtual ya les voy a poner porque tenemos una aula asignada, así que ya Bien, les voy a perfecto, poner, perfecto. porque no Gracias. me acuerdo ahora. Vale. Bueno, no, claro, sí, sí, ustedes no saben, pero sí, tenemos una aula asignada para el taller virtual, así que después le aviso cuál es. Bueno. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Para el lunes todos tenemos que llevar computadora o van a dividir más o menos en los que tienen computadora y no, o sea, para que haya una compu por grupo, digamos? Sea, no es obligación traer la computadora porque no les podemos pedir que la traigan porque es a riesgo de ustedes, digamos, si tienen calculadora financiera es lo mismo, digamos, o si en un grupo se ponen de acuerdo, no sé, organizaremos si no tienen los grupos en función de las computadoras y calculadoras que hayan. Claro, porque los eligen ustedes los grupos, ¿no? Sí, sí. Ok. Ya vamos a ver el lunes, de acuerdo a cuántos vienen.
En principio siempre los hicimos de 3 a los grupos. Bueno. ¿Y se puede tener material extra o es únicamente, digamos, anotado de alguna forma, algo de eso, o no? No, es como un No, parcial. no, es como un parcial, digamos. Se supone que ustedes ya deberían tener en claro. Ya hicieron el parcial, ya resolvieron un ejercicio. Claro, Esto es hacer. Nos van a complicar mucho con los betas porque es algo que no profundizamos, pero No, que no, porque lo único de beta que puede haber es esto, que reconozca el beta de las acciones para calcular RE y el beta de los activos del costo promedio ponderado y nada más. No, no hacemos ningún beta, por eso yo te digo, olvídate de lo del apalancamiento y todo lo demás. Se supone que el beta que te damos tiene en cuenta el apalancamiento de la empresa, lo tomás directamente. bien. Y respecto al beta de la industria, eso que dice usted, es también cómo se comporta esa industria respecto del mercado. Sí, 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 siempre es con respecto a un mercado. De Sí. alguna manera sería como desagregar el PBI. O sea, agarrás, ves cómo evoluciona el PBI y ves cuando lo desagregan por sectores, No, como... ellos lo hacen en función de los datos, porque en general las betas de los sectores y todo lo demás son para Estados Unidos y trabajan allá. Te imaginas, hay miles de empresas que cotizan en bolsa, lo hacen en función de la información financiera y los balances. en función de información financiera, no de información real, mira. No, y también con los activos y todo lo demás. No sé, si vos entras a la página de Damodaran y todo eso, explican por ahí Eso es lo que nos tiene que decir. ¿Qué página darán? Damodaran. Si ves en la guía hay un ejercicio y ahí están las referencias de las páginas y todo eso. Bueno, Profe, una última consulta. Sí. El dato que nos dio en el ejercicio que dice el valor de mercado de las acciones de la empresa 50% mayor, el valor contable, ¿eso para qué es? No lo usamos para nada. No, porque creo que estaba el valor, porque decía, el precio de cotización actual de la acción es 100. O sea, si te hubiese dado el valor contable y no tenías el valor de cotización, entonces te servía ese dato, pero como acá ya tenías el precio de cotización, ese dato no sirve para nada. Ah, bien, bien, listo, gracias. Ah, está bien.